En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Que Dios bendiga sus vidas en este día. Gracias por sintonizar el canal de la Iglesia Emmanuel. Hoy continuaremos estudiando el libro de Mateo, capítulo 14. Para ello lo dividimos en varias partes. Los versos del 1 al 12 habla de la muerte de Juan el Bautista. Del 13 al 21 habla de los 5,000 alimentados. Y del 22 al 33 habla sobre Jesús camina sobre el mar. Y por último, Jesús sana a los enfermos. Los versos del 1 al 12 dice: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había pedido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El terror y el reproche de la conciencia de Herodes, como otros ofensores osados, no puede quitarse. Son prueba y advertencia de un juicio futuro y de su miseria futura, pero puede haber terror por la convicción de pecado, dando no esta la verdad de la conversión. Cuando los hombres pretenden favorecer el Evangelio, pero viven en el mal, no debemos permitir que se engañen a sí mismos, sino liberar nuestra conciencia como hizo Juan. El mundo puede decir que esto es rudeza y celo ciego. Los profesantes falsos o los cristianos tímidos pueden censurarlo como falta de civilización, pero los enemigos más poderosos no pueden ir más allá de donde al Señor le place permitir. Herodes temía que mandar a matar a Juan pudiera levantar una revuelta en el pueblo, lo que éste no hizo, pero nunca temió que pudiera despertar su propia conciencia en su contra. Lo que sí ocurrió: los hombres temen ser colgados por lo que no temen ser condenados. Las épocas de alegría y júbilo carnal son temporadas convenientes para ejecutar malos designios contra el pueblo de Dios.
Herodes recompensó profusamente a una danza indigna, mientras la prisión y la muerte fueron los recompensa para el hombre de Dios que preocupaba salvar su alma. Pero había una verdadera maldad contra Juan tras su consentimiento. De lo contrario, Herodes habría hallado formas de liberarse de su promesa. Cuando los pastores de abajo son derribados, las ovejas no tienen que dispersarse mientras que tengan el gran pastor el cual acudir. Es mejor ser llevado a Cristo por necesidad y no por pérdida que dejar de ir a Él completamente. Versos del 13 al 21. Oyólo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dedles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pececillos. Y él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, recogieron lo que sobre de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se retiran de Cristo y su palabra, es mejor para nosotros seguirlo, procurando los medios de gracia para nuestra alma antes que cualquier ventaja mundana. La presencia de Cristo y de su Evangelio no solo hace soportable el desierto, sino también deseable. La pequeña provisión de pan fue aumentada por el poder creador de Cristo, hasta que toda la multitud se satisfizo. Al buscar el bienestar para el alma de los hombres, debemos tener compasión igualmente de sus cuerpos. También recordemos de anhelar siempre una bendición para nuestra comida y aprendamos a evitar todo desperdicio, porque la frugalidad es la fuente apropiada de la generosidad. Véase en este milagro un emblema del pan de vida que descendió del cielo para sustentar nuestra alma que perecía. Las providencias del Evangelio de Cristo parecen magras y escasas para el mundo, pero satisfacen a todos los que por fe se alimentan de él en sus corazones con acción de gracia. Versos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las aguas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos
viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús, una de las cosas que tenía frecuentemente era apartarse de la multitud para orar y hablar con su Padre. Deberíamos aprender de él eso, ya que eso es necesario hacer para que no nos interrumpa ninguna cosa para estar en comunión con Dios y alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y se dio cuenta que sus discípulos se habían ido, pero él, al ver que había tempestad, se fue a verlos y fue caminando sobre el mar, y al verlo sus discípulos se asustaron, y él les dijo: tranquilos, yo soy. Y Pedro, para comprobar que sí era Jesús, le dijo que le permitiera a caminar sobre las aguas del mar, pero tuvo miedo y se hundió por su falta de fe. Y Jesús le extendió la mano para sacarlo y lo subió a la barca. Eso también nos pasa en la actualidad por dudar que Jesús es Dios y todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa para ayudarnos y salvarnos, por lo que debemos tener fe y creer que Jesús siempre está dispuesto y disponible para nosotros y nos ayudará en cualquier problema, a pesar de que sean muy difíciles. Si tuviéramos una necesidad, clamemos a Él y Él vendrá a ayudarnos. Tengamos fe para que no nos reclame y nos diga hombres de poca fe. Y hay que acordarse de la palabra que le dijo a María: te digo, si crees, verás la gloria de Dios. Por último, versos 34 al 36, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genazaret. Cuando los conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esto quiere decir que donde quiera que fuera, Cristo hacía el bien. Ellos llevaban a él a todos los que estaban enfermos. Acudían humildemente implorándole su ayuda. Las experiencias del prójimo pueden guiarnos y estimularnos a buscar a Cristo. A tantos como tocó, hizo perfectamente íntegros a los que Cristo sana, los sana perfectamente. Si los hombres estuvieran más familiarizados con Cristo y con el estado enfermo de sus almas, se apiñarían para recibir su poder sanador. La virtud sanadora no estaba en el dedo, sino en la fe de ellos, o más bien estaba en Cristo, a quien se aferró la fe de ellos.